Bueno, buenas tardes, estimadas estudiantes. Buenas tardes, Bienvenidas. Lisa. Buenas tardes, Silvia. Bienvenidas a nuestra sesión del día de hoy. Voy a empezar a compartirles pantalla. Bien, ya se está viendo, ¿no es cierto, chicas? Sí, listo. Muy bien, gracias. Bueno, el tema que nos toca avanzar el día de hoy también está dentro del contenido de los factores más frecuentes que afectan en el crecimiento y desarrollo infantil. ¿Ya? Recuerden que dentro de uno de los primeros factores que afectan al crecimiento y al desarrollo infantil estaban las enfermedades, que ya las hemos tocado y hemos concluido la anterior semana. Hoy nos toca ver otro factor que también es muy frecuente en la etapa infantil y que también afecta en la salud del niño, afecta en su crecimiento, en su desarrollo. Y está referido a tocar los accidentes en la infancia y primeros auxilios. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos que nosotros vamos a lograr cuando concluyamos nuestro tema? Lo primero que vamos a hacer es conocer los principales tipos de accidentes que pudieran suceder ocasionalmente, ya sea dentro de la familia o en el centro infantil, que son los lugares donde el niño tiene mayor relación, ¿no? Mayor relación con los adultos que están a cargo de su cuidado. Otro objetivo que vamos a lograr con el desarrollo de este tema es comprender la importancia de una conducta adecuada en las diferentes situaciones de emergencia que se presentan tanto en el centro infantil como en el hogar. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que nosotros saber, que tenemos que conocer cuál tiene que ser nuestra actitud, nuestra conducta cuando se presenta alguna situación de emergencia. Y un tercer objetivo que tenemos por cumplir es el de conocer las principales técnicas de primeros auxilios para aplicarlas posteriormente. ¿Ya? En este aspecto de conocer las principales técnicas, vamos a hablar así muy superficialmente porque está programado que ustedes en semestres superiores puedan pasar un taller especializado de primeros auxilios dirigido a niños en edad preescolar. ¿Ya? Entonces nosotros acá de manera teórica vamos a hacer solamente mención y de manera muy superficial es que vamos a conocer esto. Y el objetivo fundamental de que nosotros como educadores infantiles conozcamos esta temática de accidentes en la infancia es de que tenemos que realmente saber qué es lo que podemos nosotros hacer en el centro educativo, no solamente como acciones de los adultos, sino también enseñar a los niños acciones de autocuidado para evitar que ocurran accidentes, ¿no? Para evitar que se dañen, que se lastimen. Pueden ser lógicamente lesiones temporales, superficiales o pues en el peor de los casos lesiones
o una afectación a su salud de manera mucho más fuerte o ya permanente. Entonces la idea es que evitemos que esto se agrave, ¿listo? Siempre por eso hablamos de lo que es la salud preventiva, ¿verdad? Y dentro de la salud preventiva está el tomar estas acciones para el cuidado de nuestros pequeños. Bueno, vamos a comenzar definiendo el término accidente, ¿ya? Lógicamente que cuando vamos a atender una situación de primeros auxilios está derivada de un accidente, ¿sí? ¿Y qué es un accidente? De acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es un suceso que no es premeditado, es decir, que no ha sido planificado, pero que los resultados pueden ocasionar o pueden provocar un perjuicio, ya sea de forma temporal o de forma permanente. Y a nivel general vamos a definir el término accidente como cualquier lesión corporal que nosotros o los niños pudieran tener y que está derivada de una causa violenta, de una causa súbita, de una causa externa o ajena a nuestra voluntad. Por eso es que se llama accidente, ¿no es cierto? Es decir, que es algo que no ha sido planificado, que es por un descuido, por una mala manipulación de objetos, porque no hemos sabido guardar en el lugar que corresponde ciertos elementos que podrían causar intoxicaciones o cualquier otro tipo de daño a la salud. Y los accidentes pueden ocurrir a cualquier edad, pueden ocurrir a cualquier persona, ya sea del género femenino, masculino, y en cualquier lugar que estemos, ¿no? En la casa, en la calle, en el centro infantil, en el espacio laboral, en cualquier ámbito pueden suceder los accidentes. Por lo tanto, tenemos que tomar las previsiones necesarias para evitar que exista un daño en las personas. Hay ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta dentro de lo que implica ya la ejecución de los primeros auxilios. Lo primero es cuidar nuestra seguridad personal, es decir, no tenemos que correr riesgos innecesarios. En otras palabras, no podemos hacer que somos los héroes de la situación y tratar de hacer algo que vaya a maltratar o a malograr también nuestra salud, ¿no? Y más allá de poder ayudar, podemos provocar que más bien se agrande el problema, se agrande la situación. Otro aspecto a tomar en cuenta, es importante guardar la calma y la serenidad, ¿sí? Si por más grande o por más pequeño que sea el suceso que ha acontecido, no tenemos que desesperarnos, empezar a gritar. Si es un niño que se ha lastimado, que se ha caído, ya sea en una superficie plana, en el aula que se tropezó, u otro niño le puso zancadilla, o en el parque mientras estaban jugando, ¿no? Entonces tenemos que guardar la calma, no podemos desesperarnos, gritar a los niños, reñirles y decirles, ves, te he dicho que no hagas, o empezar a desesperarse, ¿no? A gritar, socorro, se está muriendo, no. Hay que guardar la calma y pensar bien las acciones que vamos a tomar, ¿ya? Eso es muy, muy importante, mantener la calma. Y aquí cada una, cuando sucede algo inesperado, es responsable de también ayudar a que el resto de las personas guarden la calma y se serenen, ¿no? Eso es muy importante. Otro aspecto importante que lo hemos ido repitiendo desde el primer día de clases es que nosotros no podemos sustituir o no podemos suplantar al personal médico, al personal sanitario. Si nosotros vamos a hacer cierto tipo de acciones de ayuda inicial de primeros auxilios, tiene que ser en la medida de lo que competa a nuestros conocimientos, ¿no? No podemos ese rato inventarnos cosas o suponer que podría ser de una manera y actuar equivocadamente. Otro aspecto es que tenemos que ejecutar las medidas preventivas que nosotros conozcamos y dominemos en beneficio del accidentado, ¿no? Fíjense cómo cada uno de estos elementos que he ido mencionando tienen relación entre sí, ¿no es cierto? Y bueno, cuando estamos en una situación de primeros auxilios, cuando ya ustedes hagan las prácticas especializadas en el taller de primeros auxilios,
también les van a mencionar que hay prioridades, sobre todo cuando es un suceso grande, ¿no? Hay prioridades de atención de primeros auxilios. Por ejemplo, si hay alguna persona o algún niño con alguna hemorragia muy grave, entonces es la primera persona que tiene que ser atendida. O cuando hay alguien que ha tenido un paro cardiorrespiratorio o tiene pérdida de conciencia también, ¿no? Entonces son las primeras personas que tienen que ser atendidas. Entonces, para poder consolidar todo esto que les acabo de mencionar y que les acabo de mostrar, hay una conducta que se denomina paz, ya así con S, como están viendo, conducta paz en primeros auxilios. ¿Y qué quiere decir esta conducta paz? Lo primero es proteger. ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Tenemos que protegernos a nosotros mismos, es decir, garantizar nuestra seguridad personal y asegurar la zona donde se encuentra la víctima, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede cuando ocurre algún suceso inesperado, algún accidente? ¿Ya? Por más leve que sea, qué sé yo, por ejemplo, un niño se cayó al estar bajando del resbalín, entonces todos se amontonan a su alrededor y evitan que ese niño tenga oxigenación, o en el peor de los casos, si ocurre un accidente en la calle, la gente en vez de ayudar lo que está haciendo es filmar con su celular, ¿no ve? En vez de auxiliar, de ayudar. Entonces tenemos que proteger el lugar donde ha sucedido el accidente y resguardarnos también nosotros, manteniendo la calma, haciendo que la gente se aparte, que todos se calmen, y más bien lo que tenemos que tratar de hacer es de dirigir las acciones más importantes que se tienen que seguir, ¿no? Decir, por ejemplo, por favor, alguien llame a primeros auxilios, llame una ambulancia. Y ese es el segundo paso de la conducta paz, ¿ya? Avisar. ¿A quién tenemos que avisar? Tenemos que notificar a los números de emergencia, ¿no? Tenemos varios números de emergencia nosotros acá en nuestro contexto. Podemos llamar, qué sé yo, a la policía al 911 o a los rescatistas del SAR, ¿no? GEOS. Entonces es importante y tenemos que decir a alguien, a ver, usted llame al médico, usted aparte a la gente, o si estamos en el centro infantil, llamar, pedir ayuda, decir, ayuda, necesito ayuda, por favor, este niño se ha caído, llamen a un médico, llamen a sus papás, o qué, ¿no? Organizar, eso es importante, avisar, no quedarse calladitas y pensando más en que les van a llamar la atención que cualquier otra cosa. Es importante avisar porque está en fracción de segundos la vida de esa persona o de ese niño en sus manos para poder salvarlo. Y la S es de socorrer, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que brindar los primeros auxilios mientras llega el personal médico y o la ambulancia, ¿no? O el personal que corresponde, ¿ya? Entonces, como tenemos que sí o sí tener este tipo de conducta, la conducta paz, y no tienen que olvidarse, el término es súper facilito, ¿no? Es paz, quiere decir proteger, avisar y socorrer. Y una vez que ustedes ya tomen su taller de primeros auxilios, van a poder atender de manera más concreta esta tercera parte, de brindar los primeros auxilios dependiendo la emergencia que se haya presentado. Si es una cortadura, es un atragantamiento con algún objeto pequeño, dependiendo de qué situación sea, vamos a poder brindar los primeros auxilios mientras llega el personal especializado, ¿no? Entonces no tienen que olvidarse de esta conducta, chicas, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentario? La siguiente semana tenemos clases presenciales y a quienes hablen el día de hoy van a tener premio en la siguiente clase. A quienes participen. Qué calladita está. Ahí el profe Juan también está reclamando, ¿por qué no hablan? Y la Lisa y B también. Preguntas o comentarios, chicas, por favor. Hola, ¿me están escuchando? Sí, eso es lo que yo no sé, en lo personal no sé qué decir. O sea, yo estoy entendiendo. Ya, gracias Raquel. Al menos sé que están ahí, por lo menos díganme, sí, estamos aquí, porque
A lo mejor estoy hablando aquí como loquita, ¿no ven? ¿Siete qué? Muy bien, ya chicas, perfecto. Entonces, como no hay preguntas, voy a continuar. Si alguien tiene una pregunta entre medio también o quiere aportar con algo, también puede hacerlo, ¿ya? Pedir la palabra y aportar. Bueno, entonces esto es algo importante que no nos tenemos que olvidar. Esto realmente es esencial al tomar medidas de primeros auxilios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar ya en concreto a conocer qué tipos de accidentes son muy recurrentes en la etapa infantil. Hay ciertas situaciones de riesgo dependiendo la edad de los niños, chicas, ¿ya? ¿Por qué enfatizo aquí en lo que es la edad? Bueno, ustedes van a trabajar con niños en edad preescolar y para esto tienen que conocer de manera muy clara y concreta las características de crecimiento y desarrollo de los niños para que también sepan a qué se están enfrentando según las características dentro de la etapa del desarrollo evolutivo que tienen los niños. Por eso es que de Piaget no tienen que olvidarse jamás. Piaget nos habla desde el punto de vista cognitivo, del lenguaje. Ay, perdón chicas, un ratito. Están en portería. Recójamelo todas las llaves, Juanito. C5, C2, C3 y del depósito más, son 4 llaves. Por favor. Perdón chicas, ¿ya? C3, C2, C5 y depósito. 2, 3, 5 depósito. Entonces, por eso es que les decimos, chicas, que no tienen que olvidarse de las características de las etapas del desarrollo evolutivo que nos plantea Piaget. Incluso para este tema es importante que ustedes sepan, porque según va creciendo el niño, va teniendo diferentes tipos de características a nivel psicomotor, a nivel de lenguaje, a nivel de conocimiento. Entonces ustedes tienen que también trabajar en función a eso en cuanto a seguridad, ¿no? Entonces no tienen que olvidarse de eso. Entonces, fíjense que en los primeros años de vida, ¿ya? El niño básicamente, pues su curiosidad es ilimitada, ¿no? Le encanta explorar, le encanta conocer, le encanta moverse, ¿sí? Entonces, como yo, como educadora infantil, sé que un niño a partir de los 6 meses, de acuerdo a su desarrollo psicomotor, ya se puede desplazar gateando, arrastrándose, no sé, a la edad de los 9, 10 meses ya se para, ya da pasitos, entonces tengo que tener asegurado el lugar donde el niño se está desenvolviendo. Si yo no tomo en cuenta estas características de su edad, entonces puedo ser yo misma quien no tenga los cuidados y puede ser una causa de numerosos accidentes, ¿no? Entonces, para prevenir estos accidentes es realmente importante conocer la actitud de los niños, conocer el entorno en el que se desenvuelve y conocer los potenciales peligros que le rodean, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a trabajar de manera específica a partir de este momento. Durante los primeros años de vida o durante los primeros meses también, la seguridad de los niños depende exclusivamente de los adultos, de los papás, de las educadoras infantiles o de la educadora infantil si está en casa también cuidándolo, ¿no? Entonces, exclusivamente la seguridad de los niños depende de los adultos, ¿sí? Si tenemos niños gateadores, como ven acá en la imagen, y hay gradas en la casa, hay gradas en el centro infantil, tendremos que poner vallas de seguridad para que el niño no pase ese espacio y no se provoque un accidente, ¿no? Otro aspecto importante también es que los niños, según van creciendo, son niños trepadores, les encanta subirse a las alturas, arrastran sus sillitas, arrastran un banquito o sus mismos juguetes, como ven aquí en la imagen, y se trepan, donde quiera que sea, los niños suelen trepar para lograr alcanzar algo que les está llamando la atención o simplemente pues porque quieren experimentar, ¿no? Y pueden sufrir alguna caída. Entonces es importante, como veíamos en la anterior diapositiva, que aseguremos todos los espacios. Aquí en esta otra imagen que ven, por ejemplo, este niño que está jalando el enchufe de la plancha, ¿no? También, si estamos nosotros planchando ropa, tendremos que usar la plancha de principio a fin y teniendo el cuidado de que el niño no se acerque para evitar ya sea quemaduras
o alguna contusión por algún golpe si la plancha se cae encima del niño que está jalando el enchufe, ¿no? Entonces tenemos que tener todos los cuidados necesarios, ¿no? Tenemos que prever, pensar a futuro inmediato de lo que está aconteciendo si tenemos niños cerca. Bueno, hasta los 6 meses de vida del niño, ustedes, de acuerdo a las características de crecimiento y desarrollo que ya conocen, la movilidad del niño, el movimiento del niño es un poco limitada, ¿no? Es decir, prácticamente la mayor parte del tiempo pasa echadito. A partir de los 6 meses ya empieza a desplazarse, a quererse sentar, a arrastrarse, a gatear, y por lo tanto también su capacidad de exploración se va ampliando, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta, poner seguros necesarios en diferentes aspectos. A él le llama mucho la atención todo lo que ve, le encanta explorar con las manitos, con la boca, entonces tenemos que tener mucho cuidado en todos aquellos objetos que él pueda alcanzar. Tiene mucha curiosidad y esto es normal y es natural y es bueno que el niño explore, pero también al mismo tiempo tenemos que brindarle seguridad, ¿no? Como adultos, como educadoras infantiles, como mamás, como hermanas mayores, tías, como cualquier persona adulta que esté a cargo de los niños. Y según va aumentando la autonomía, la independencia de los niños, ya también al mismo tiempo es capaz de acceder a numerosos lugares, ¿no? A numerosos objetos que probablemente le pueden causar algún daño si es que no tomamos los recaudos necesarios. Entonces es importante que pensemos, ¿no? Si yo dejo estas tijeras aquí fuera de su lugar, puede venir, no sé, Pedrito o María y agarra y se puede punzar, se puede lastimar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Bueno, el niño va creciendo, va desarrollándose, ya entra en la etapa escolarizada de ir al centro infantil, y también, así como en la casa tenemos todos los cuidados necesarios, lo mismo el centro infantil tiene que garantizar la seguridad del niño, ¿ya? Pónganse que cada una de ustedes tiene un niño que ya va a ir al centro infantil, y pues así como yo lo cuido en casa, también voy a querer que lo protejan y que lo cuidan en el centro infantil. Y entonces en mi rol de educadora tengo que pensar en todos los espacios, en todos los objetos que podrían causarle daño, ¿no? Si yo no soy la dueña del centro infantil, pero sí trabajo, me desempeño laboralmente, también soy corresponsable de todo lo que suceda en el centro infantil. Si veo que el columpio o el resbalín han perdido un tornillo y están inseguros, tengo que notificar a quien corresponda, porque es parte de mi responsabilidad el brindar seguridad al niño. No porque no sea parte de mis funciones, no digo y no hago nada, ¿verdad? Entonces tengo que ser corresponsable de la seguridad de los niños, ¿ya? Entonces, entre los accidentes más frecuentes que ocurren con los niños son, por ejemplo, las caídas, las intoxicaciones, quemaduras, ingestión de cuerpos extraños, y por lo tanto se provoca una asfixia por atragantamiento. Y los menos frecuentes, ya, pero que también pueden suscitarse como graves, son los ahogamientos o accidentes de tráfico, ¿no? Aquí sí es entera responsabilidad también de los adultos. Pero sin embargo, bajo la independencia que van adquiriendo, bajo la autonomía que van adquiriendo los niños, los más frecuentes son caídas, intoxicaciones, quemaduras, ingesta de cuerpos extraños, atragantamientos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener todos los cuidados necesarios. Ya de vuelta. Aquí vamos a mencionar ya en específico, dentro de estos grandes grupos de tipos de accidentes que podrían presentarse, ¿ya? Algunos son nombres un poco medio raros, medio extraños, pero ya lo van a poder desglosar, desarrollar en el taller de primeros auxilios. En cuanto a las heridas, por ejemplo, pueden haber heridas incisas, contusas, punzantes, dependiendo del objeto con el que se haya provocado la herida, ¿no? A raíz de esto pueden haber infecciones, hemorragias,
Y dentro de las quemaduras, dependiendo la intensidad de la quemadura, puede ser de primer grado, segundo grado o tercer grado. Dentro de los traumatismos pueden haber esguinces, luxaciones, fracturas, ya sean fracturas cerradas o abiertas, y también pues para poder ayudar dentro de este tipo de accidentes se utiliza la técnica de vendajes, ¿no? Que también los van a aprender. Pueden haber alteraciones circulatorias o pérdidas de conciencia, como por ejemplo una lipotimia o un síncope. Y frente a esto tenemos que saber algo importante. Tenemos que saber qué hacer y qué no hacer cuando se presenta algún accidente de este tipo, de uno de estos que hemos mencionado, ¿ya? Después voy a hablar de qué cosas hacer y qué cosas no hacer. ¿Qué cosas más tenemos? Tenemos picaduras y mordeduras. Aquí las picaduras y las mordeduras es por estar en contacto y descuido también. Pueden haber picaduras de arañas, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, de garrapatas, de avispas, de abejas, de culebras, de víboras, de perros o mordeduras humanas también. Hay algunos niños que muerden y pueden causar lesiones también graves, ¿no es cierto? Entonces también hay que tener cuidado. Puede haber asfixias porque nos hemos atragantado con algo, los niños se han metido algún objeto muy pequeño a la boca y les está causando algún tipo de asfixia, o las asfixias porque no tenemos cuidado con las bolsas plásticas y los niños están jugando, se meten a la cabeza, o dejamos por accidente en la cuna y el bebé al dormir, al darse la vuelta, puede asfixiarse también, ¿no? También dentro del taller de primeros auxilios van a profundizar mucho sobre lo que es la parada cardíaca o el paro respiratorio. Dentro de esto se van a aprender técnicas de masaje cardíaco, ¿no? Y técnicas también de reanimación. Y por último están las intoxicaciones o envenenamientos, ¿ya? Que pueden ser por ingesta accidental de veneno, de algún producto tóxico, dentro de eso también vamos a aprender algunos métodos de inducción al vómito o métodos de neutralización de algunos tóxicos, ¿no? Que esto va acompañado siempre con el apoyo y la ayuda de personal médico especializado. De igual manera, aquí es importante que tengamos que aprender y saber qué tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer, ¿ya? Bien, antes de pasar aquí, ya a qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Preguntas, chicas, comentarios. Dicen en la intoxicación también tenemos que tener precaución en los objetos de darle a los niños, ¿no ve? Algunas plastilinas, algunos colores, Así es. porque también en algunos puede haber tóxico, ¿no ve? Así es importante cuidar los materiales que el niño manipula, ¿no? En el centro infantil, siempre estar al cuidado. Hay niños que se comen los crayones, aunque están hechos de material no tóxico y eso es lo que dice en la cajita, pero de todas maneras tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Niños que se comen la plastilina, se comen crayones o pues cualquier otra cosa, o la carpicola, el pegamento también se lo comen, entonces tenemos que estar al cuidado de eso, ¿no? Explicarles las normas de uso, ¿no? Para que los niños tengan claro también esto. Entonces es importante que trabajemos también con los niños este aspecto, enseñarle medidas de autocuidado, medidas de seguridad y de autoprotección también, porque va a ser bien complicado que la educadora esté todo el tiempo atrás de cada uno de los niños, ¿no es cierto? Es difícil, entonces también tenemos que enseñarles normas de autocuidado. Bueno, entonces vamos a pasar ya a especificar qué debemos hacer y qué no debemos hacer en ciertas situaciones. Por ejemplo, ya uno de los accidentes muy frecuentes en la etapa infantil son las caídas. Y esto ocurre desde que el niño ya es capaz de moverse, de desplazarse por sí solo, que suele ser a partir de los 6 meses aproximadamente, que ya se sienta y se agarra de los barrotes de la cuna con
ayuda de los barrotes de la cuna puede enderezarse, y si no existe la altura suficiente, el niño puede volcarse, ¿no? Así como vemos en la imagen, ¿ya? Fíjense que en esta imagen, si bien la cuna tiene barrotes, pero las almohadas o el colchón está muy elevado. Entonces este niño, como todavía no tiene dominio de su equilibrio, puede volcarse, ¿no? Y provocarse un accidente. Recuerden que en los centros infantiles y con las edades que ustedes van a trabajar, está también el trabajar con niños pequeñitos, ¿no? Con niños, todo lo que implica la edad preescolar, desde que nacen hasta los 6 años. Entonces también en el centro infantil hay que tomar estas medidas de seguridad, ¿sí? Si no las hay y ustedes empiezan a trabajar en ese centro infantil, entonces decir, ¿no?, que hay que elevar los barrotes de seguridad de la cuna y tienen que estar bien asegurados para que cuando el niño se apoye no se vuelque, y tomar todos los recaudos necesarios, ¿ya? También al mismo tiempo, dentro de... Un ratito, chicas, he movido mi diapositiva. Dentro de esto es que los barrotes no tienen que permitir que la cabeza del niño entre entre uno y otro barrote, ¿no? Porque de igual manera va a provocarse un accidente, ¿ya? También es importante que cuando ya el niño empieza a ingerir alimentos, lo hacemos sentar en una sillita, ¿verdad? En una sillita especial. Entonces es importante que cuando el niño esté sentado en la sillita tipo trono, que se llama, esté bien asegurado, ¿no? Con los cinturones de seguridad correspondientes, para que de igual manera no vuelque, ¿no? No se vuelque, no se salga de la sillita, ¿ya? Y jamás dejarlos solos cuando están despiertos, ya sea en la cuna o en la sillita tipo trono. Es importante siempre estar en supervisión, ¿sí? Si ya ha dejado de comer o se ha despertado, es mejor sacarle de la sillita, sacarle de la cuna y ponerle en un lugar protegido, en el piso, en una alfombra, no en el piso puro, ¿no es cierto? Lógicamente tiene que tener una alfombra, los pisos de goma, para que el niño también pueda estar más protegido ahí. Cuando ya van creciendo, cuando ya van adquiriendo y teniendo mayor autonomía, cuando ya pueden desplazarse solos, caminar solitos, entre más o menos 1 año y medio para adelante, si están en altura, tenemos que proteger también las barandas, ¿no? Fíjense en esta imagen, ¿sí? Cómo los niños están en total riesgo, en total peligro. Esta niña, por ejemplo, que está sacando la cabeza y pasa por ahí todo su cuerpito, fácilmente puede caerse al vacío, ¿no? Entonces tienen que estar protegidos, además de tener esta reja, tendría que tener una malla milimétrica para que los niños no puedan entrar ahí, ¿sí? O mucho peor todavía, este niño que está saliéndose por la ventana, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener protectores, barrotes de seguridad para que no suceda un accidente, ¿ya? Hace más o menos unos 2 años, en un centro infantil donde trabajaba una de nuestras ex estudiantes, ocurrió un accidente. Por suerte, ha sido realmente un accidente con suerte, ¿no? Pasa que era más o menos entre, no sé, primera, segunda semana de clases, y ese día no fue la otra educadora que trabajaba con ella en el centro infantil. Entonces ella estaba asumiendo todo lo que había que hacer, estaba recibiendo material que trajeron los papás, recepcionando, atendiendo a los niños al mismo tiempo, y el aula era en un piso superior, en la primera planta. Entonces uno de los niños, ya a su modo de explorar, ¿sí?, se trepó en la sillita, se trepó en la mesa que estaba cerca de la ventana, y así como está este niño saliéndose por la ventana, el niño se salió. Y bueno, miren, la suerte es tanta, yo digo, para la mamá, para todos. Estaba pasando a alguien por abajo de la ventana y vio que estaba el niño ahí, y el niño se saltó desde arriba y por suerte lo agarraron, ¿no? Por suerte lo agarraron así abajo. Imagínense si no había nadie ahí arriba y ese niño igual se lanzaba, ¿no? Terrible. Entonces, más allá de que primero no había protección, no había toda la seguridad que se debería tener, que es responsabilidad de todos en el centro infantil,
no solo de la dueña o de la directora del kinder, sino absolutamente de todos, hasta de los papás, ¿no? De decir, pongan un protector ahí, o finalmente que la ventana no se abra, ¿no? Entonces, se hizo un gran escándalo. En lo que ella me contó, llorando, que ya no quería volver al kinder. Las mamás le riñeron a ella, ¿no? Diciendo que estaba atendiendo también a las mamás. La directora le llamó la atención, llamaron a la policía. Es decir, todo el mundo desesperado, los niños lloraban, el otro niño traumado por haber caído, pero todo un caos, ¿no es cierto, chicas? Entonces, cuando nosotros, incluso en la casa donde viven ustedes, fíjense que existan todas estas medidas de seguridad anticipadas, de prevención, para evitar realmente desenlaces fatales, ¿ya? Entonces, como les digo, esta es una situación de responsabilidad de todos. En la imagen, por ejemplo, donde está el grupo de niños y todos están en la reja, ya en altura, aquí es netamente responsabilidad de los adultos, ¿no? Aquí que estén ahí. ¿Por qué están aquí así los niños solos? Y si están con un adulto igual, tendrían que estar alejados de la reja. No puede suceder esto, ¿sí? Un desequilibrio ya es fatal, ¿no es cierto? Entonces es importante tener todos los cuidados necesarios, ¿no? Que estén las puertas, las ventanas aseguradas, con protectores, o utilizar algún otro tipo de barreras para que los niños no traspasen esto. Bien, otro tipo de accidentes recurrentes y frecuentes en la casa y en el centro infantil es las heridas, ¿ya? Y las heridas que pueden ser provocadas ya sea por cualquier objeto cortopunzante, cuchillos, tenedores, herramientas de trabajo, estiletes, botellas o cualquier objeto de vidrio que se pudiera caer y romper, floreros que se puedan caer y romper, ¿no? Y que están al alcance de los niños. Por eso es que al inicio decíamos que es importante tomar en cuenta las características de la edad en la que se encuentran los niños. Si yo estoy con niños gateadores, entonces un niño gateador, todo lo que vea que esté colgando un mantel o lo que sea, va a jalar, ¿no? Y si encima hay un florero o hay otro objeto, entonces va a ser realmente complicada la situación de seguridad del niño, ¿ya? Lo mismo si hay al alcance de ellos electrodomésticos o con cables que estén colgando, como veíamos en la imagen de la plancha, por ejemplo, tenemos que tener cuidado, ¿no? Y tenemos que pensar siempre en las consecuencias que podría traer en fracción de segundos, ¿no? No es de decir ya solo un ratito pero le he dejado, no hay eso. Esa fracción de segundo es la diferencia en que ese niño siga bien de salud o se malogre su salud. Y en el peor de los casos, que tenga que haber un desenlace fatal. Entonces toda la responsabilidad cae sobre los adultos, ¿ya? Si en la casa hay lavadoras, también es importante que solamente los adultos ingresen a ese espacio, ¿sí? Los niños son hábiles, les encanta apretar los botoncitos, ¿no? Entonces, más si no tiene un seguro mientras está funcionando, es mucho peor todavía, ¿verdad? Entonces es muy importante pensar en todo, ¿ya? También es importante cubrir, si tenemos las mesas, por ejemplo, los bordes de las mesas que son muy agudos o de otros muebles, también pueden causar accidentes en el niño al chocar, ¿no? Y es importante también colocar protectores. En los centros infantiles lo ideal es que las mesas sean de bordes redondeados, ¿no? O en algún caso mucho mejor todavía que las mesas sean circulares. Entonces de esa manera evitamos que los niños que están en la etapa de gateadores o están empezando a caminar se golpeen, se lastimen. Otro tipo de accidentes recurrentes son las quemaduras y los choques eléctricos, ¿ya? Dentro de las quemaduras, un bebé es muy poco probable que por sí solo se provoque este tipo de accidente. ¿Dónde suelen ocurrir estos accidentes o en qué momento? A la hora del baño, a la hora de bañarles. Antes de bañarles, de meterle al agua al niño, el adulto debe comprobar que la temperatura, ¿no?, esté realmente como tiene que estar, esté templada, ¿sí? Y para esto no necesitamos un termómetro especial,
¿no? Para medir la temperatura del agua. La temperatura del agua para bañarles a los bebés la medimos con el codo. Ustedes ponen el codo, si aguanta de manera normal y es agradable a nuestra temperatura, también lo va a hacer para el bebé, ¿no? Entonces, normalmente el tipo de quemaduras suelen pasar por esto. Si son niños gateadores, igual, en la casa no podemos dejar al borde de la mesa recipientes con elementos o alimentos que estén calientes, sopas, no sé, leches, cualquier otro insumo que esté caliente, porque el bebé, pues como quiera que sea, se va a parar, le va a llamar la atención y va a jalar, ¿no? Y se va a quemar. Entonces aquí es la responsabilidad neta, exclusiva del adulto de tener todos los cuidados necesarios. Lo mismo al preparar su leche, ¿no? Si toma biberón, antes de darle, comprobar la temperatura, porque de lo contrario el bebé va a agarrar, se va a quemar las manitos y se va a quemar también la boquita y la lengua, ¿no? Entonces tenemos que también tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Cómo se mide la temperatura de la leche del biberón? ¿Quién sabe? Así formas muy caseras de medir la temperatura. Hacer gotear en el gotear vaso. en la mano. ¿Ya? Aquí hay un biberón. Aquí tengo un biberón, ¿ya? Entonces lo que se prepara y se hace gotear en esta parte de la mano, ¿no? Hago gotear. Si la temperatura para mí es agradable y no me lastima, entonces está bien para el bebé, ¿no? No tiene que ser ni fría ni súper caliente, tiene que estar realmente en una temperatura agradable para que el bebé pueda consumir, ¿sí? Entonces son formas que también podemos nosotros controlar esto para evitar accidentes, ¿ya? Después, según va creciendo el niño, por las características de exploración del entorno que él tiene, por la curiosidad que tiene de conocer las cosas, de saber qué es lo que sucede cuando él manipula las cosas, es importante también tener cuidado con aquellos elementos o con aquellos artículos que sean de fácil combustión, es decir, que se enciendan rápido, ¿no? Los fósforos, por ejemplo, o encendedores, hay que guardarlos en una altura considerable y además protegidos por una puerta en una alacena, por ejemplo, ¿no? En la cocina o en un cajón donde el niño no pueda abrir y sacar, ¿ya? Entonces, y pues añadido a esto, guardar papeles, hojas, en el jardín si hay hojas secas, retirarlas, porque en una fracción de segundos ocurren los accidentes, chicas, ¿no? En época de frío, en algunas casas, por ejemplo, suelen encender estufas. Eso también es muy importante. Si tenemos niños pequeños en casa, calentar sí el ambiente, apagar la estufa y retirar para que el niño no gatee, no se transporte hacia la estufa y toque o se caiga sobre la estufa, ¿no? ¿Ya? Lo mismo en la cocina, con los hornos, las chimeneas, es importante tener cuidado. En la cocina, por ejemplo, es mejor que los niños no entren a la cocina, ¿sí? Ellos curiosean y si tienen hambre y si hay una olla que está en la cocina y peor todavía si el mango de las ollas, de los sartenes, los hemos dejado hacia afuera, entonces para el niño le va a ser fácil jalar, ¿no? Y se puede quemar. Entonces es importante también tener esos cuidados, ¿ya? O si son hornos eléctricos, no sé, hornillas eléctricas, igual tenemos que tener todos los cuidados necesarios en la casa y en el centro infantil. Bueno, continuamos. Seguimos con el tema de quemaduras y de choques eléctricos, ¿ya? Es importante también que si hay personas que fuman en la casa, ¿sí? No deben hacerlo delante de los niños. Uno, por salud, ¿ya? Porque estamos pues realmente dañando la salud de los niños y de todos quienes están en el entorno. Otro, porque tenemos que tomar en cuenta que los niños aprenden las cosas por imitación. Entonces, y sabemos que fumar es dañino, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, evitar hacerlo. Y luego, cuando el niño vea, qué sé yo, un cigarrillo y el adulto no esté cerca de él, como vea como algo normal en su casa y ve unos fósforos o ve un encendedor, él, porque ha visto que los adultos lo hacen, él va a querer hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y puede causarse
algún tipo de quemadura, algún tipo de incendio y pues es fatal para los niños, ¿ya? Luego, bueno, en nuestro contexto no es muy común, pero lo ideal sería, en estos casos, y para cualquier situación de prevención, poder instalar un detector de humo en nuestra casa, pero en nuestro contexto no es muy común esto, ¿ya? En cuanto a los líquidos calientes, lo que les decía hace rato, ¿no es cierto? En la cocina, evitar que los mangos de los sartenes, que las asas de las ollas estén hacia afuera, si tenemos niños pequeños en casa, porque hasta al pasar con la cabecita pueden chocar, cualquier situación si no nos estamos fijando, ¿sí? Y lo que también ya hemos hablado, comprobar la temperatura de los biberones, no sé, si estamos recalentando el microondas, también verificar que no esté excesivamente caliente, ¿no? Que esté a la temperatura adecuada en la cual debe estar. También es importante que en el centro infantil y en la casa, para evitar choques eléctricos o que el niño se electrocute, mantener todos los enchufes y los electrodomésticos que estén alejados del agua o que tengan en contacto con agua y que el niño vaya a desplazarse por ese espacio, ¿no? Para evitar que el niño se electrocute. Es importante también, como la imagen de aquí abajo, poner protectores a los enchufes, ¿no? Son unas cositas de plástico y que ya, el niño fácilmente no puede sacar. Y así evitamos que el niño meta los deditos a los enchufes, ¿no? ¿Ya? Después también es importante no sobrecargar varios enchufes a una misma recepción de electricidad. Hay que revisar periódicamente que no estén cables sueltos, ¿no? O que estén debidamente protegidos con algún tipo de aislante. No, es importante también que si nosotros hemos hecho algún tipo de instalaciones eléctricas caseras, que evitar que los niños se acerquen a ese espacio, ¿no? O poner algún mueble, algo donde los niños no puedan pasar o pisar por ese espacio. Y mantener fuera del alcance de los niños cualquier material que provoque quemaduras o provoque choques eléctricos. Por ejemplo, las planchas, ¿no? Ya hablábamos hace rato, es importante que estén después de usarlas, sí o sí, en otro lugar para evitar que el niño se queme o que haga caer encima si jala la corriente. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de accidentes que son frecuentes en la infancia y está referido a las intoxicaciones. Aquí básicamente la responsabilidad neta es de los adultos, sean educadores o padres de familia. Por ejemplo, ya si hay personas que toman medicinas, toman medicamentos, toman píldoras o cualquier otro tipo de medicamento en la casa, estos tienen que estar debidamente resguardados, ocultos de los niños, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, el niño por curiosidad va a hacer lo que está haciendo esta niña, ¿no? Va a vaciar y se va a meter en la boca, probablemente pensando que es un caramelo o un dulce y se va a tragar, ¿no? Imagínense que si la niña es alérgica, pues puede realmente provocarle efectos secundarios muy graves. También es importante el poner reglas, normas para que los niños no utilicen elementos que no les corresponde a la edad de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el jugar, como está jugando esta niña, por ejemplo acá, bajo el lavamanos y con los detergentes, con elementos que pueden ser realmente tóxicos, ¿no? En el peor de los casos, un niño puede abrir y tomar el líquido que está dentro de estos envases. También es importante, ¿ya? Y fíjense que acá también está por escrito, que estén por un lado fuera del alcance de los niños, pero además tienen que estar en sus envases originales. Es decir, si es un detergente líquido, tiene que estar en el envase de detergente líquido. Yo no lo puedo poner en un envase de gaseosa, en un envase de leche, porque el niño pues no sabe ni no va a poder reconocer por el olor, por el aroma, que no es una gaseosa, un fresco. Lo que va a hacer el niño es simplemente visualizar la etiqueta del producto, que no es original, y se lo va a consumir, ¿no? Va a ingerir, y ahí le vamos a provocar una intoxicación. Entonces es importante
que además de guardar en los envases originales, tengamos que resguardarlos mejor bajo llave, tanto en el centro infantil como en la casa, ¿ya? Y también, como le tenemos que al mismo tiempo enseñar hábitos de autocuidado, tenemos que advertirle de los peligros que implica el tocar estos productos y mucho más el consumirlos, ¿no? Entonces, tenemos que decirle y explicarle claramente que no sirve para comer, que no son golosinas, que no es un refresco. Tenemos que mostrarle que eso no se toca y no es para que los niños vayan a manipular. Lo mismo en el jardín, cuando en áreas rurales, por ejemplo, pueden haber plantas que provoquen algún tipo de alergia, que provoquen algún tipo de elemento que cause alguna intoxicación, ¿no? Entonces también tenemos que ver que el niño no entre en contacto con esto. Y si vemos que hay plantas o hay algún tipo de elemento en el jardín que sea tóxico, inmediatamente retirar esto, ¿ya? Preguntitas hasta aquí, por favor, o comentarios. Nada, chicas, no hay preguntas, no hay comentarios. Dice, muy buenas tardes. ¿Eso eso de los cursos de primeros auxilios va a tener algún costo o es parte de la materia? Tiene un costo adicional, ahora no les puedo decir cuánto porque, bueno, todavía tienen que estar ustedes en un nivel más avanzado para poder pasar, pero tiene un costo porque es a través de una organización especializada en primeros auxilios, donde les traen material de simulación para hacer todas las prácticas necesarias. Ahora, mañana acaba el grupo que corresponde a quinto semestre, ¿ya? Han estado pasando desde el día sábado la parte teórica y la parte práctica. Lunes han pasado, esta mañana otros 2 grupos y mañana concluye. Pero se les va a avisar con tiempo, chicas, ¿sí? Y estos talleres de primeros auxilios son realmente muy beneficiosos porque no solamente van a estar dirigidos a que ustedes en su rol de educadoras los apliquen en una situación de emergencia, sino en cualquier situación, en su casa, en la calle, para poder socorrer a alguien o a nosotros mismos, ¿no? Que nos van a enseñar también cómo cuidarnos en el caso de una intoxicación, por ejemplo, qué es lo que hacemos, qué es lo primero que debemos hacer, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. Pasamos a otro tipo de accidentes que también son muy recurrentes, ¿ya? Y es la sofocación médica o el atragantamiento por cuerpos extraños. Dentro de las características de crecimiento y desarrollo de los niños, es importante respetar los momentos en el que se debe iniciar con la alimentación complementaria o la alimentación sólida, ¿sí? ¿A partir de qué edad, chicas, los niños ya pueden empezar a comer alimentos sólidos o la alimentación complementaria? ¿A partir de qué edad? De los 5 meses. A partir de los 6 meses, ¿no? 6 meses. Exacto, a partir de los 6 meses y por recomendación médica. Además, el médico dirá, primeramente empiece con papillas de este estilo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros a un niño más chiquito no respetamos, digamos, estas características dentro de su desarrollo normal, podemos provocarle una sofocación, ¿no? Un atragantamiento por un cuerpo extraño, ¿sí? En cuanto a alimentación, ¿ya? Esta niña pequeñita que ven acá, por ejemplo, que está comiendo uvas, ¿sí? Sí, puede tragarse la uva entera y puede quedarse atragantada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es importante respetar también los momentos de alimentación. En esta otra imagen, por ejemplo, en el momento de que los niños están jugando, están explorando, acuérdense que el niño todo empieza a conocer por los sentidos y el medio más común, más eficiente de conocimiento de los niños de su entorno es a través del sentido del tacto y del gusto, ¿verdad? Este otro bebé, por ejemplo, ya está jugando, pero entre sus juguetes tiene elementos tipo cachinas.
Entonces, si este bebé no está con la supervisión debida, igual puede atragantarse con una de las cachinas y si no lo atendemos a tiempo, este bebé puede morir, ¿no? Y la entera responsabilidad va a ser del adulto. Entonces, para evitar el atragantamiento, ya sea con alimentos, ya sea con algún objeto que sea pequeño, piezas de juguetes o algún otro elemento, tenemos que nosotros respetar las características de crecimiento y desarrollo de los niños, en todos los sentidos, a nivel integral. En cuanto a los alimentos sólidos, tenemos que tener cuidado que no sean de tamaño pequeño, y si le vamos a dar, que sea bajo nuestra supervisión, en papillas, aplastados, ¿no? Es decir, elaborados de tal manera que el niño no sufra ningún tipo de este atragantamiento. Entonces tendremos que evitar, por ejemplo, darle frutos secos, pasas de uva o las uvas como ven acá, aceitunas o caramelos pequeñitos, ¿no? Entonces hay que realmente evitar, no darles, porque no tenemos control sobre lo que el niño está masticando, está experimentando al ingerir estos alimentos, ¿no? También es importante, según los niños van creciendo e independizándose, evitar que metan cualquier tipo de cuerpo extraño en la boca. Habitualmente, ¿qué es lo que un adulto, un papá que está trabajando en la casa o la mamá que está trabajando en la casa, por ejemplo, que está manipulando clavos, alfileres u otro objeto así que es peligroso y pequeñito para sujetar, ponen a la boca, ¿no? Entonces eso hay que evitar, más aún si estamos en presencia de los niños, porque recuerden, y aquí está bien remarcado, fíjense, los niños aprenden a través de la imitación, es decir, nos imitan, lo que nos ven hacer a nosotros, ellos van a hacer, porque están en una etapa de aprendizaje total, y ellos, sin necesidad de que nos diga, a ver, enséñame esto o estoy aprendiendo esto de ti, no, ellos aprenden por imitación, aprenden por lo que ven que hacemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser un buen ejemplo, un buen referente para ellos, ¿no? Y enseñarles también que hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se deben hacer, como por ejemplo esto que dice aquí, meterse clavos, alfileres a la boca con la finalidad de sujetarlos, así sea 2 segundos, ¿no? Entonces tenemos que evitar, ¿ya? Otro aspecto que también tenemos que cuidar mucho es para evitar la sofocación, el ahogamiento, es evitar por completo cuando son pequeñitos las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico tienen que estar fuera del alcance de los niños, ¿sí? Incluso cuando ya son grandes, de 5 o 6 años, las bolsas no son un objeto para que el niño juegue, ¿no? Y como ven en esta imagen, los niños suelen ponerse, qué sé yo, estamos jugando a que somos piratas y se ponen bolsas a la cabeza, y no puede faltar alguno que se baje por completo la bolsa y pues por algún accidente no pueda volver a sacarse, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando son bebés, como en esta imagen que ustedes ven acá, hay que evitar que en la cama existan peluches, existan demasiadas cosas que sofoquen al niño. Evitar que tenga collarcitos, cadenitas, no sé, rozoncitos, cintas en el cuello, porque pues al moverse igual podemos correr el riesgo de que exista algún tipo de estrangulamiento mientras el bebé duerme y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, todos esos detalles tenemos que tenerlos muy, muy en cuenta a la hora de estar en contacto con los niños. Tampoco se trata, digamos, de que ahora nos vamos a enloquecer y voy a tener, no sé, como que delirio de persecución y todo me va a parecer que está malo, ¿no? Tenemos que trabajar junto con los niños, hacerles reflexionar sobre lo conveniente y sobre lo que no es conveniente, sobre lo que sí se puede hacer y sobre lo que no se puede hacer. Ellos tienen que tomar conciencia de eso también. Bien. Otros espacios donde también suelen ocurrir accidentes, por ejemplo, son en la calle o en las zonas de recreación o también llamadas zonas de ocio, en los parques, ¿no? Entonces aquí es importante también que logremos evitar accidentes porque pues pueden alterar, ¿no? la salud de los niños, ya sea de forma temporal o de forma permanente. Dentro de entrar en contacto en estos espacios,
las caídas y los traumatismos son muy frecuentes, son muy recurrentes. Entonces, en los espacios recreativos, ¿ya? Hay que tener el lugar seguro, fijarse que si voy a subirme a este sube y baja, que todo esté bien asegurado, que no hayan pernos sueltos o que esté roto, ¿no? Porque puede, sino de lo contrario, afectar el cuidado de la salud de los niños, ¿ya? Tienen que estar muy bien protegidas. Si en el centro infantil, además de estar el nivel preescolar, hay otros niveles, nivel primario, secundario, entonces tendremos que primeramente saldrán los niños a recreación y después los más grandes o viceversa, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener todos los cuidados necesarios, ¿sí? Aquí también es importante, por higiene y por todos los otros cuidados que implica, evitar que estén nuestros animalitos domésticos aquí en el parque, ¿ya? Como gatos, perros. Uno, porque pues pueden hacer ensuciar los animalitos, hacer sus necesidades biológicas y contaminar el ambiente, el espacio. Otro, no sabemos cómo va a reaccionar, no sé, sobre todo un perrito, y puede morder también a los niños, ¿no es cierto? Entonces es importante también evitar esto, ¿ya? Las zonas en las que no hay pasto, por ejemplo, son los areneros. En los centros infantiles es común también que existan areneros. Tenemos que cuidar que estén limpios. Limpios porque a los gatos les encanta la arena, ¿no es cierto? Entonces tendremos que verificar constantemente. Y además que estén sin objetos punzantes, no sé, vidrios rotos por accidente o algún otro material que pudiera provocar alguna cortadura a los niños. En el centro infantil hay medidas específicas que se tienen que respetar, ¿no? Dentro de lo que implica los ambientes de seguridad para los niños, los toboganes, los resbalines, los columpios, los sube y bajas, tienen que tener una altura adecuada, ¿no? Para que cuando el niño suba, entonces no esté en una altura extrema y pueda hacerse daño. Lo mismo, ya los lugares donde está el aterrizaje del resbalín, de los toboganes, tiene que ser un espacio que brinde seguridad, ya sea con pasto sintético o el pasto natural, pero que no sea directamente el piso y donde el niño pueda provocarse algún tipo de lesión, de golpe. Lo mismo, en los columpios tenemos que fijarnos siempre que estén firmes, que estén muy bien protegidos, ¿no? Las cadenas que caen, que no estén rotos, que no sean de un material que fácilmente se rompa, material plástico, por ejemplo, ¿no? Verificar todas las estructuras, ¿sí? A veces en los centros infantiles, por el tiempo que pasa, por los años de uso, ya se deterioran y nadie dice nada, están así, qué sé yo, ensarrados, medio rotos, doblados, y nadie dice nada. Entonces es importante cuidar estos aspectos, ¿no? Que los bordes también estén muy bien pulidos, que no estén ensarrados, que estén desprendiendo material que pueda maltratar la integridad de los niños. Bueno, ya en la calle también suele convertirse en otro espacio, en otro lugar donde podrían ocurrir accidentes. Y aquí es responsabilidad también de los adultos, específicamente de los adultos, de proteger a los niños. En el centro infantil, en muchas ocasiones se suele salir de paseo a algunos espacios abiertos, como por ejemplo salir al parque, visitar una granja, visitar el mercado. Entonces tenemos que tomar todas las medidas de seguridad para evitar atropellos, ¿no? Para evitar que nuestros niños sufran algún tipo de accidente. Entonces aquí aprovechamos también de trabajar medidas de educación vial, ¿ya? Y pues enseñamos a los niños que hay lugares por donde ellos pueden desplazarse y lugares donde ellos no pueden desplazarse. Por ejemplo, si los niños van a caminar por la calzada y no se fijan, o los adultos no nos fijamos, puede ocurrir un accidente, ¿no es cierto? Entonces es importante que el niño ya a temprana edad sepa cuáles son las normas de comportamiento
de un peatón, cómo debemos comportarnos en la calle, no correr, no pasar no sé, una vía sin mirar de lado o respetar las señales del semáforo, ¿no? Es importante también trabajar esto para evitar accidentes, ¿sí? Y aquí también es importante que el adulto dé ejemplo, tiene que dar ejemplo el adulto. Si hay papás más que están conduciendo, entonces respetar la señal de tránsito que me dice usted tiene que detenerse y enseñar al niño, mira, nos hemos detenido porque el semáforo dice tal cosa y mientras no cambie de color nosotros tenemos que estar aquí parados. O si estamos a pie, lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que esperar y respetar y enseñarles que eso nos brinda también a nosotros seguridad, ¿sí? Y los niños siempre deben caminar agarrados, ¿ya?, del adulto. Pero ¿qué sucede si yo tengo 10 niños, ¿no?, y hemos salido, no sé, entre 2 personas? Hay formas en las que podemos nosotros asegurar a los niños, ¿sí? De forma muy creativa, no sé, hacer un trencito de tela y que pues cada niño tenga una manillita atado al trencito de tela y que no pueda salirse del vagón para correr por la calle sin control, ¿no? Entonces ya es creatividad de la educadora y de quienes están integrando el centro infantil, ¿sí? Preguntas, chicas, comentarios. Está lloviendo por aquí, por Infocal, chicas, por sus casas. También le dicen. Bueno, debe estar nevando. Bien, entonces, si no hay preguntas, no hay sugerencias, no hay aportes, no hay nada de parte de ustedes, yo voy a seguir hablando. Continuamos. Bien. Ahora nos centramos específicamente en lo que implica el centro infantil, la escuela, el entorno educativo, ¿ya? En la escuela también los accidentes pueden afectar de diferente forma según pues la edad de los niños también, ¿no? ¿Ya? En las primeras edades las lesiones, este tipo de lesiones normalmente están en las zonas de juego o en los momentos de recreación donde hay mayor distensión en la actitud de los niños, en la conducta de los niños, ¿sí? Entonces, como los niños se descontrolan, les encanta estar en las áreas recreativas, es importante ya que tomemos todas las medidas de seguridad posible. En muchos centros infantiles optan por tener este tipo de juegos recreativos que son de plástico, no son de metal, ¿ya? Y que no son altos también, ¿no? Han debido ver seguramente, no son de una altura elevada, pero que sirve para que los niños también tengan su espacio de recreación y al mismo tiempo también estén protegidos. También en la mayoría de los centros infantiles ahora, en vez de tener el piso de cemento, se tiene el pasto sintético, que proporciona mayor seguridad también cuando los niños están corriendo y se caen, bueno, se lastiman, pero ya no en gran magnitud como que si fuera un piso de cemento o un piso de cerámica, ¿no? Entonces también es importante tomar en cuenta esto. Aquí es importante separar las zonas de juego de los niños pequeños de los niños que ya son mayores, que ya son más grandecitos, a partir de los 7 años, ¿no? Tienen que estar separados. Estos espacios no pueden estar en el mismo ambiente, en el mismo espacio, porque las características psicomotoras de los niños son diferentes. Cuando los niños están hasta los 4 o 5 años, todavía a algunos niños les cuesta equilibrarse cuando están en este tipo de espacios, de ambientes, al correr, al desplazarse, ¿no? Entonces es importante que cuidemos también, tomando en cuenta las edades de los niños. En un centro infantil, y cuando ustedes hagan sus prácticas, ya es importante que siempre tenga que existir una persona supervisando a los niños, ¿ya? Y poder prevenir las situaciones de riesgo, ¿sí? Es importante eso. Siempre tienen que estar los niños con una supervisión, ¿sí? Aunque no les digan ustedes en el proceso de pasantía, tienen que fijarse, ¿no?, en los niños, tener no solo 2 ojos, 20 ojos para poder ver a todos los niños que están con nosotros. Si hay escaleras, si los centros infantiles son en una planta de arriba y hay que descender para ir al parque o lo mismo para volver a ir a los salones de clases,
hay que fijarse que los escalones no tengan lados que sean resbaladizos, que las barandas estén bien protegidas, ¿no? Y siempre subir y bajar con los niños. Es decir, tenemos que brindarles buenas condiciones de seguridad a nuestros pequeños en todos los espacios. Dentro del aula también pueden ocurrir otro tipo de accidentes, ¿ya? Que pueden ser caídas, no sé, porque alguien le puso zancadilla sin querer a otro niño, porque se tropezó en la alfombra, o dentro de eso también, si nosotros no ponemos las normas y las reglas desde el primer día de clases, se nos puede ser un descontrol total. Por ejemplo, que un niño le punce al otro niño con un lápiz, ¿no? Entonces tendremos que poner las normas desde un principio y decir que hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. O que entre niños, no sé, con las tijeritas, que son, si bien son exclusivas para niños, que se estén lastimando, que un niño muerda al otro, ¿no? Son otro tipo de accidentes que pueden suceder en el centro infantil y que también tenemos que estar en constante alerta, en constante vigilancia. O como decía su compañera hace rato, por algún tipo de intoxicación, que se coma papel, que se coma los crayones, la témpera, no sé, la plastilina, ¿no? Que ingiera y que existe algún tipo de intoxicación. Entonces tenemos que estar en permanente vigilancia, pero también educar a los niños en su autocuidado. Bueno, para poder apoyarnos en lo que implica el atender las emergencias o los primeros auxilios, todo centro infantil, ¿ya? Y también lo ideal sería que en cada aula exista un botiquín de urgencias, porque si ocurre una situación de emergencia, hasta que yo vaya a la dirección, baje, pida, no sé, puede fracción de segundos, a veces realmente son muy, muy valiosos, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestro botiquín de urgencias. Además de que al conformar nuestro botiquín de urgencias de manera permanente, tenemos que renovar los elementos que contiene, porque estos son material que pasa, tiene una caducidad, entonces tenemos que fijarnos, ¿ya? ¿Qué es un botiquín de urgencias o un botiquín de primeros auxilios? Es un elemento físico, tangible, que puede ser una pequeña maleta, un armario, una bolsa, una caja, pero que esté muy bien organizado, así como ven en la imagen, ¿no? Bien organizado, así sea una bolsa común y corriente, pero bien organizado, con nombres, ¿ya? Con las etiquetas originales, con las fechas de vencimiento que tengan que estar vigentes, ¿ya? Las fechas no tienen que estar vencidas en los medicamentos, si no, no tiene ningún sentido, ¿no ve? ¿Ya? Más allá de no hacerle ningún beneficio a la persona que va a necesitar, pues podemos provocarle algo peor. Entonces todo tiene que estar con fechas vigentes, ¿sí? Un botiquín básico, completo, ¿ya? El objetivo es el de que nos ayude de la mejor manera para cualquier posible emergencia que podamos tener con la salud de alguna persona, ya sea un niño o un adulto, ¿sí? Y bueno, un botiquín debería haber no solamente en los centros infantiles, sino también en nuestras casas para cualquier emergencia que podamos tener, ¿sí? Y bueno, en líneas generales, ¿qué es lo que tiene que tener nuestro botiquín? ¿Ya? Bueno, de hecho el botiquín es para casos de accidentes leves, ¿no? No es para atender cosas así súper complicadas o accidentes grandes, es para atender de manera inmediata accidentes leves. ¿Qué es lo que tendría que contener un botiquín completo? Bueno, el orden en el que voy a mencionar no tiene importancia, está anotado al azar, ¿ya? Tiene que tener un termómetro, tijeras de punta redonda, corta uñas, punzas finas, gasas estériles, gasas de vaselina para el caso de quemaduras, algodón, vendas, una venda elástica, un esparadrapo, tiritas o curitas de diferentes tamaños, tiritas cicatrizantes para si es que hemos hecho algo, se va a hacer alguna sutura de emergencia, ¿no? Eso lo hace el personal especializado por si acaso, chicas, nosotros no.
¿Qué más tiene que contener? Tiene que contener alcohol al 96%, agua oxigenada, povidona, un jabón antiséptico, un gel hidroalcohólico, antitérmicos o analgésicos, crema en gel o pomadas antiinflamatorias, antiácidos o protectores de estómago, un antidiarreico, laxantes, un jarabe de tipo antitusígeno o expectorante, comprimidos antisépticos para la garganta, comprimidos antiinflamatorios, una crema o pomada para picaduras, ¿no? Una picadura de abeja, por ejemplo, o ya una crema o pomada con corticoides, una crema o pomada antiséptica y cicatrizante para quemaduras, sales de rehidratación oral, ¿no? O ya sea si se está presentando vómitos o no sé, alguna otra situación. Entonces, así a grandes rasgos, más o menos estos son los elementos básicos que debería contener un botiquín, ya, para poder atender las medidas de emergencia. Pero al margen de tener este botiquín, ya sea en casa o en el centro infantil, es importante que yo conozca si puedo o no utilizar estos elementos para la situación de emergencia que se me ha presentado. No se me puede así por nada más, a ver, este niño se cayó y ahora le pongo, no sé qué es, pues le doy un comprimido para su garganta, ¿no? No, tampoco se trata de eso, sino que tengo que saber para qué sirve cada elemento del botiquín, ¿sí? Eso es importante, ¿ya? Bien, entonces después de haber visto toda esta parte teórica, hay una recomendación muy importante que tienen que tomar en cuenta ustedes en primeros auxilios, ¿ya? Es mejor no hacer nada que hacerlo mal, y lo mejor es pedir ayuda. Si yo no sé hacer algo, es mejor que no lo haga, ni siquiera intente, porque puedo provocar un accidente mayor, puedo provocar una lesión mayor, ¿no es cierto? No nos tenemos que hacer a los héroes, no somos héroes, chicas, si es que realmente no sabemos hacer nada. Lo más que yo puedo hacer es pedir ayuda, llamar a emergencias, ¿no? Y muchas veces nos guían a través del teléfono cuando hay una emergencia, nos preguntan y nos dicen, a ver, cuénteme cómo está el paciente. Hace esto, respira, se mueve, responde preguntas y nos van guiando por teléfono, ¿ya? Acá en Infocal hace algún tiempo ocurrió una emergencia con a una persona. Entonces yo casualmente estaba pasando, la persona se desvaneció, ya estaba pasando y yo pues desconozco de las medidas de primeros auxilios, ¿no? Entonces lo más que hice es, como estaba en el piso, se cayó al piso, ponerle mi chompa en la cabeza y llamé a la ambulancia, ¿no? De acá de Infocal, porque la persona no reaccionaba, ¿no? Estaba ya perdiendo la conciencia. Y el de la ambulancia me empezó a guiar qué es lo que tenía que hacer yo. Lo primero que me preguntó, ¿sabe usted primeros auxilios? No. Bueno, entonces va a hacer lo que yo le diga, me va a responder las preguntas. ¿La persona habla? Sí. ¿Le responde? Sí. ¿Qué color está la persona? ¿Los labios están morados? ¿Se mueve aquí y allá? Haga esto, mueva esto. Con guía, chicas, ¿ya? Entonces, eso tienen que tener claro. Si yo no sé hacer nada, es mejor que no lo haga, porque pues la diferencia entre que yo haga algo mal y en que mejor no haga nada puede estar en que la persona que está lesionada se pueda morir, ¿no ve? Por mi culpa. Así es que mejor que yo no haga nada y pido ayuda, ¿sí? Eso es lo más importante. Bueno, entonces los accidentes infantiles, chicas, se pueden prever y se pueden evitar con todo esto que ustedes han visto, ¿no? Teniendo los cuidados necesarios. La responsabilidad de tratar de que los accidentes infantiles puedan evitarse está en las manos de cada una de ustedes, de cada uno de nosotros, ¿no? No tengo que ser indiferente. Yo pues soy una educadora de un centro infantil X, y no es que yo voy al centro infantil y bueno, yo he venido a dar clases y punto, no me importa si se están rompiendo las ventanas, si se está cayendo el techo, no. Tengo que ser responsable de todo lo que acontece. Lo mismo en la casa, ¿no es cierto? Si vemos que los enchufes están en mal estado, no los vamos a dejar así, ¿no? Entonces, hasta por internet, digamos, qué sé yo, podría yo ver un tutorial
o llamar a un eléctrico, pero no podemos dejar que las cosas estén así. En la cocina, permanentemente revisar la manguera del gas. Si veo que está ya muy viejita, ya no puedo dejarlo así, no porque yo no sea, qué sé yo, la mamá de la casa y pues no me importa, ¿no? Entonces tengo que fijarme. Es mi responsabilidad el ayudar también a que todos estemos bien, ¿de acuerdo? Preguntas, comentarios. Preguntas, chicas, comentarios. May, Licenciada, adelante. mm, hay unos juegos que son inflables, unos resbalines. ¿Eso es recomendable para niños pequeños? Se puede utilizar, pero también que estén muy bien asegurados. Hace un tiempo, en una festividad que hubo en Punata, si no me equivoco, por el viento, los niños estaban en esos juegos inflables, pero no estaban bien asegurados. Y por el viento han empezado a volar y con niños ahí, y pues lamentablemente uno de los niños ha fallecido. No sé si han escuchado ustedes la noticia. Se pueden usar ese tipo de juegos, pero bajo supervisión y además tienen que estar muy bien asegurados, ¿no? Al igual que está un juego metálico o los juegos de plástico, tienen que estar muy bien asegurados. ¿Ya? Está bien, Alicia, gracias. ¿Alguien más, chicas? Sí, solo con respecto a esa, la actitud, ¿no? De la educadora con frente a algunas caídas de los niños. Hace poco me tocó observar, ¿no? Por otras personas, cuando usted dice el mensaje, ¿no? O sea, si uno no sabe, no hay que hacer nada, ¿no? O hacerlo, peor hacerlo mal. A un niño se cayó y rápido lo pararon, ¿no? Y que siga haciendo deporte. Pero al hacerlo parar, habían fracturado, ¿no? Entonces, el niño, digamos, hasta ahora no va a caminar normalmente, ¿no? Ujú. Lo han dañado para siempre. Claro. Ujú. Lo mejor es pedir ayuda, chicas. Si yo no sé hacer algo, grito, ayuda, ayuda, grito, ayuda, ¿no? Ha pasado tal cosa. Y en caídas, por ejemplo, lo mejor es no mover a la persona, ¿no? Sí ayudar en los primeros auxilios de sus signos vitales para comprobar si está respirando, si está consciente y hacer que la ayuda que corresponde llegue de inmediato. Si alguien quiere meterse y decir, ¿sabes hacerlo? Si dice sí, bueno, entonces. Pero si alguien realmente no sabe hacer algo, es como tú acabas de contar, Guadalupe, es mejor no, porque miren, ese niño más que ayudarle, si se ha caído, lo han parado inmediatamente y le han causado fracturas y ahora está mal, es gravísimo, ¿no es cierto? Hay cosas irreversibles. Entonces tenemos que ser muy, muy responsables como adultos a cargo de los niños, no solo en el rol de educadoras, en cualquier rol que asumamos estando en contacto con los niños. ¿Alguien más quiere comentar algo, chicas? Adelante, Paola. No, pues sí, tal vez contar una anécdota que tuve en el kinder, cuando me caí y como que me abrí la frente, pero, o sea, no llegó a ser una fractura en el cráneo, digamos. Y no me acuerdo mucho de esa vez. Comencé a llorar. eh, Tiempo después mi mamá ya me contó que mi profe le llamó y le dijo, no se va a asustar. Mi profe es súper tranquila, de lo más tranquila, manteniendo la calma. Y con eso me quedé, ¿no? Y pues después me llevaron al doctor. Lo que me acuerdo es que me taparon con un pañuelo y me empezaron a coser. Y nada más eso. Uh-huh. Ese es otro detalle que menciona Paola, chicas, mantener micrófono, la Alicia. calma. Ay, perdón, chicas. Ese es otro detalle importante, mantener la calma. Por más que todos estén ahí en caos, no sé, en una histeria colectiva, alguien tiene que asumir de mantener la calma y les va a tocar hacer a ustedes, ¿no? Mantener la calma, ¿no? Mantener, y si hay alguna persona que está demasiado histérica, pedirle que se vaya a otro lado o hacer que se la lleven a otro lado, ¿no ven? ¿Ya? Eso es importante, mantener la calma. También
no desesperarse, porque cuando uno se desespera, igual deja de pensar, de procesar bien lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Alguien más, chicas? Creo que no. Bien. Bueno, chicas, entonces, pues la grabación de la clase va a estar en la plataforma. Yo trabajo en un mercado, bueno, trabajaba y en el segundo piso había niños, ¿no? Entonces, cuando los niños a una cierta edad, los bajaban abajo para que conozcan o para que yo siento que hagan una exposición. Jocelyn, otra vez la última parte, no te he escuchado. ¿Bajaban a los niños y qué pasaba? Y para que no se pierdan, les amarraban con hilo o otras con así, con telitas, así como usted comentaba, ¿no? Eso, que yo sepa, era para que no se pierdan ni nada. Y sí, los niños caminaban así, y en una de las ocasiones un niño se cayó. Entonces, como estaban amarrados, también se cayó el otro niño, y así sucesivamente. Y terminando eso, acabaron y se subieron arriba. Y creo que un niño se lastimó su codito y así. Claro, bueno, ahí tenemos, digamos, ventajas y desventajas. No basta que uno se desequilibre, ya como dominó se caen los pequeños. Pero también como estamos en un espacio abierto, evitamos que los niños corran sin control o que mientras yo esté mirando a uno, el otro se me escape, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y para eso es importante a los niños enseñarles normas de autocuidado, estando dentro de la casa, en el centro infantil y en la calle también. ¿Sí? ¿Ya? Todo esto que estamos hablando, chicas, no solo en la asignatura, sino en las diferentes asignaturas, ustedes tienen que apropiarse y no olvidarse según vayan avanzando en su formación profesional. Cuando lleguen a quinto semestre, ya van a empezar a elaborar su proyecto de grado, ¿sí? En el que van a tener que plasmar sus conocimientos adquiridos acá en Infocal, en todas las asignaturas y las experiencias que tengan en el centro infantil. Y puede ser una temática de proyecto de grado el enseñar a los niños hábitos o normas de autocuidado, normas de prevención de accidentes, ¿no? Porque los niños no es que sean traviesos ni malcriados, es de acuerdo a sus características de crecimiento, de desarrollo, sus características psicomotoras cognitivas, que tienen esa curiosidad, que tienen esa sensación de conocer el mundo y lo hacen a su manera, no miden consecuencias y lo hacen porque es así su naturaleza. Pero los adultos estamos para guiarles, ¿no? Qué sí se debe y cómo se debe, cuándo sí, cuándo no hacer las cosas. Bien, bueno chicas, ha sido un gusto. Gracias a quienes han participado. Paola, Jocelyn, ¿quién más ha hablado? Chocolates, la siguiente clase que tengamos presenciales les voy a llevar. Y, Guadalupe también. Y las demás van a ver cómo comemos chocolates. ¿Está bien? Ni para eso me reclaman, chicas. Hablen, por favor. No, Lisa, yo igual quiero comer chocolate. Pues bueno, entonces vamos a poner ahora como norma, toda la que participe va a tener chocolate. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Sí, Lice. Muy Sí. bien. Está bueno. Sí. Sí, Lice. Ya, chicas, perfecto. Muy bien. Entonces nos conectamos ya a la siguiente clase. Que tengan un bonito resto de jornada, ¿sí? Que les vaya bien. Lice, la lista. Lice, ¿llamó lista? No, espérenme un rato. Espérenme. Se cayó. Ya, listo.
Deme un segundito, chicas. Si no- Un ratito, chicas. Van a escuchar, por favor, chicas, la lista de asistencia. Aguilar María José. Arce Sonia. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Ávila Diana. Presente, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera Alejandra. Presente, Liz. Caero Camila. Calvo Malena. Presente, licen. Cano Yeli. Presente, Lice. Cárdenas Nicole. Presente. Céspedes Guadalupe. Presente. Churani Luz. Churani Luz. Claros Carla. Presente. Contreras Jessica. Presente, Lice. Flores Jocelyn. Presente, Lice. Franco Noemí. Fuentes Helen. Fuentes Helen. Garnica Vera. Presente. Garrón Dayana. Gutiérrez Laura. Presente, Lice. Hinojosa Keila. Presente, Licen. Illanes Abigail. Presente, Lice. La Fuente Beida. Presente, Lice. Lazarte Belén.
No estoy de acuerdo. Lazarte Belén, ¿está? Llanos Daisy. Mamani Beatriz. Presente, Alicia. Mamani Silvia. Presente, Alicia. Medrano Neisa. Medrano Neisa. Presente, dicen. Ya. Medrano Shirley. Presente, Alicia. Mendoza Mariana. Presente, Alicia. Muñoz Wanda. Presente, Alicia. Presente, Alicia. Perdón. Nogales Paola. Olivera Rimer. Paxi Catherine. Presente. Poma Carol. Quiñones Jocelyn. Presente, Licen. Ramírez Mercedes. Presente, Licen. Rocha María René. Presente, Licen. Romero Jocelyn. Presente, Licen. Saavedra Yasmín. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, Yasmín. Terán Wanda. Presente, Alicia. Trujillo Micaela. Presente, Alicia. Vargas Erika. Presente, Licen. Vázquez Nicole. Presente. Beizaga Hilda. Presente, Licen. Velasco Andrea. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Velázquez Pamela. Presente, licenciada. Vidaurre Jenny. Presente, Licen. Vilca Andrea. Presente. Vilca Luz María. Presente. Vocal Lady. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Zambrana Bersabet. Zurita Inés. Bien. Bien, chicas, gracias por haberse conectado. Nos conectamos la siguiente semana para continuar con el tema de factores más frecuentes que afectan en la infancia. La siguiente semana vamos a hablar aspectos referidos a lo que es el descanso y el sueño en la etapa infantil, la importancia que tiene esto para un buen crecimiento y desarrollo de los niños. ¿Ya? Licenciada, Adelante, Alejandra. sobre el mandil cuentacuentos, ¿tiene alguna fecha para entrega o...? Sí, el 25 de mayo. Ya, Para todo el curso es el 25 de mayo. Licenciada, no sé si me escuchó en la lista. Soy Muñoz Juego, Wanda. Va a disculpar, Liz, estaba por mi Vamos a manito. verificar, Wanda, dame un segundo. Está bien, Liz. Sí, te he escuchado, Wanda, está bien. Ya, gracias, Liz. Hasta luego. Ya. ¿La próxima clase también es virtual o es presencial, licenciada? Es virtual, Guadalupe. Virtuales. Gracias. Ya. Bien, chicas, entonces, que les vaya muy bien. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chicas. Hasta luego, Lice.
Hasta luego. Luego, Lice. Chao, chao, Hasta luego, chao. Lice. Hasta luego. Hasta luego, Licen, gracias. Chao. Sí. Agotado. Mm.